los clubes de Sudamérica que por lo menos una vez en su historia lograron ganar 3 ligas consecutivas o más. Así es, clubes que por lo menos una vez en su historia obtuvieron un tricampeonato o incluso posterior a esto lograron un tetra, un penta o más ligas seguidas. En este video espero abarcar la mayoría de clubes de Conmebol por cada país. Me he enfocado principalmente en los clubes que están en la primera división de cada país del 2025. Que tú conozcas que hayan logrado al menos una vez en su historia 3 ligas seguidas o más. No consideramos apertura ni clausura como parte de este palmarés, a menos que las bases del torneo del país reconozca a dicho título como equivalente al de una liga. Muy bien, arrancamos. En Ecuador, los 4 clubes con mayor número de ligas logradas en la era profesional son Barcelona de Guayaquil, el Club Sport Emelec, Liga Deportiva de Quito y el Nacional de Ecuador. Nada más, estos 4 clubes concentran más del 80% de las ligas ganadas. El último campeón, o mejor dicho, el último bicampeón de la Liga Pro fue el equipo universitario de LDU. Pero en la década pasada, Emelec metió 4 ligas a su palmarés y 3 de estas fueron en años consecutivos, 2013, 2014, 2015. Hecho histórico que separó el equipo eléctrico del resto y que lo incluye en el grupo selecto de los 2 únicos equipos en lograr 3 ligas consecutivas en Ecuador, siendo el Nacional la primera institución del país norteño en seguir tal objetivo 2 veces en las décadas de los 70s y 80s. De hecho, esos años fueron los más productivos para los criollos porque lograron hasta 8 ligas. Luego, al lado tenemos a Colombia, cuyo torneo profesional inició terminando la década de los 40 y que tuvo como primer campeón al Independiente de Santa Fe. A diferencia de la Liga Pro, a lo largo de su historia hasta la fecha en el fútbol colombiano ha habido más clubes en disputa de las ligas. Tienes al Millonarios de Bogotá, al Atlético Nacional de Medellín, al América de Cali, al Junior de Barranquilla, Deportivo de Cali, entre otros. Pero solo estos 6 que menciono ya concentran el 80% de las ligas totales. Ahora, hay que destacar los periodos de luces que tuvo Millonarios en los 50s y 60s, porque tuvo un tri y un tetracampeonato respectivamente. Es importante destacar su tricampeonato porque aquel equipo estuvo conformado por grandes figuras de la historia del fútbol como Alfredo Di Stéfano o Adolfo Pedernera, quienes añadieron su toque rioplatense al colectivo y que junto a sus compañeros desplegaron un fútbol armonioso al que denominaron el Ballet Azul. Equipo que en el 52 disputa un trofeo llamado Bodas de Oro del Real Madrid contra los merengues y que lo ganaron por 4-2 en el mismísimo Santiago Bernabéu, hecho que mereció el reconocimiento global del apelativo. Posteriormente, gracias a este evento, Di Stéfano fue visto por el equipo español y tiempo después se uniría a los blancos. Otro equipo a destacar por lograr un pentacampeonato, ya incluso más de 3 ligas, son los Diablos Rojos del América de Cali, que metieron 5 ligas desde el 82 al 86 y en el plano internacional llegó a 3 finales consecutivas en el 85, 86 y 87. Cabe resaltar que esta década fue una época dorada para el club caleño, porque en parte se hicieron contrataciones importantes como los peruanos César Cueto y Guillermo La Rosa, y desde Argentina Ricardo Gareca. En general, en algún momento durante los 80s, América de Cali tuvo la plantilla más cara del continente. Continuando con Venezuela, lo más común es pensar en Caracas Fútbol Club o en el Deportivo Táchira como instituciones estandartes del fútbol venezolano. Pero yo quisiera destacar al Portuguesa Fútbol Club, porque tuvo elementos muy interesantes a resaltar en sus mejores años en la década de los 70s. Primero, que en esa década logra ganar 5 ligas, de estas un tetracampeonato desde el 75 al 78. Segundo, que para 1977 ficha a quien quizás fue la contratación más mediática que tuvo el fútbol venezolano al sumar al brasileño mundialista de México 70 como lo fue Jair Ventura Filho, más conocido como Jairzinho. Tercero, que justamente este atacante es parte de la mejor presentación por Copa Libertadores que tuvo el club en su historia, llegando a semifinales y habiendo jugado contra grandes de Brasil como lo son Inter y Cruzeiro.
Jairzinho jugó solo esa temporada, pero le bastó al club de Araure para hacer una buena campaña en el plano internacional y sumar un título nacional a su palmarés. Bien, ahora de los países que comparten el Caribe nos vamos a Bolivia, país en el que mencionaré al Jorge Wilstermann, básicamente porque es el club boliviano con más ligas consecutivas en la historia del fútbol de ese país. El aviador, como le dicen, logró un tetracampeonato del 57 al 60 y en el total de títulos suma 15 estrellas. Y algunos recuerdos que tengo de este equipo ya hace algunos años podrían ser de su mejor campaña en Libertadores en 2017. Un equipo entrenado por Roberto Mosquera que lo llevó hasta cuarto de final de Copa. En la fase de grupos ganó los partidos que debió ganar, todos de local, sumando 9 puntos, y con eso pasó a la siguiente fase. Luego enfrenta en octavos de final al Atlético Mineiro, el equipo mejor clasificado y con la plantilla más cara de aquella ocasión. Considerando esto, Wilstermann gana en la ida por 1-0 y cierra la vuelta con un empate para meterse entre los mejores 8. A pesar que su participación terminaría en la llave de cuartos contra River, creo que fue la mejor campaña de un equipo boliviano que haya visto. Continuando en Uruguay, evidentemente hay que mencionar a los dos gigantes no solamente del país oriental, sino del continente, como lo son Peñarol y Nacional. Es absurdamente distante la brecha diferencial de títulos que tienen ambos clubes en Uruguay con respecto al tercero. Más del 80% de las ligas fueron conseguidas por este par en la historia de la primera división del fútbol uruguayo. Ni qué decir de los múltiples campeonatos consecutivos obtenidos. Nacional, el tricolor, tiene 4 tricampeonatos en su haber. A eso hay que sumarle un tetra y un penta como parte de su palmarés. Mientras que el Carbonero ha logrado en 2 oportunidades el pentacampeonato y también consiguió un tri y un tetra. Definitivamente la dominancia de ambos tiene para varios años, básicamente por el desarrollo que tienen ambos clubes como institución por sobre el resto. Y ahora toca Perú, pero antes hago este intermedio para agradecerte por el apoyo y recordarte que por favor continúes dándole like a este y otros videos que publico semana a semana. Para mantenerte al tanto de nuestros videos, suscríbete al canal y activa las notificaciones y recibirás todo el contenido que estoy trabajando para ti. Cuando aún el fútbol peruano se encontraba en su etapa amateur, había un club que ya había ganado sus primeras 3 ligas. Ese era Alianza Lima, en los años 1931, 1932 y 1933. Y se dice que también la del 34 es de Alianza Lima, pero la gente de la U también dice que es de la U, y la gente de Alianza dice que es de Alianza, y la verdad es que no nos vamos a meter en esa discusión. Más allá de que el título del 34 sea o no íntimo, para efectos de este video se cumple que Alianza metió al menos 3 ligas seguidas en la década de los 30, y hay que destacar algunos elementos que fueron parte de esa época. Por ejemplo, hay que mencionar la figura de Alejandro Villanueva, quien formó parte del llamado Rodillo Negro, apelativo conseguido cuando el club estuvo de gira en Chile en 1933 y pasaba por encima a cualquier equipo que se le pusiera al frente. Tal es así que vencieron por 8-1 al Colo-Colo. Luego tuvieron que pasar más de 60 años para que otro equipo vuelva a meter al menos 3 campeonatos consecutivos, y me refiero a Sporting Cristal. En su época de mayor auge en la década de los 90, no solo consiguió títulos a nivel local, sino que jugó la final de Libertadores de 1997, haciendo partidos para la historia, pasando llave tras llave en esa edición. Primero en octavos contra el Vélez de José Luis Chilaver, y cuyo entrenador fue Osvaldo Piazza, que un año después llegaría a Perú a entrenar a la U. Luego contra el Bolívar de La Paz, posteriormente contra el Racing de Coco Basile. Es una liceo. Carlitos McAllister, sí, el papá de este señor, y un jovencísimo Carlos Galván. Y por último, terminando su recorrido enfrentando al Cruzeiro de Dida. También es importante mencionar que en los 60 los celestes lograron mantenerse durante 17 partidos invictos en Copa Libertadores y fueron reconocidos por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol como el club peruano mejor rankeado a nivel mundial en la década de los 90 tras su campaña de Libertadores y lo hecho en el torneo local. Luego del 98 al 2000 sería todo la quema, pues armó un equipo muy compacto. En 1998 jugó una llave de infarto en la recta final frente a Sporting Cristal para definir al campeón de la liga. Los merengues ganaron en la apertura y los celestes hicieron lo propio en la clausura. Luego, al chocar tanto en la ida y vuelta, ambos partidos resultaron en 2-1 a favor de cada local. Y entonces el desempate se dio desde los 12 pasos, coronando a la U por un 4-2 en penales. En el 99, la U vuelve a ganar en la apertura y esta vez era Alianza Lima que ganó el clausura.
lo que nuevamente los condujo a disputar el ida y vuelta, pero la U metió un sólido 3-0 en el primer partido y a pesar que perdió por 1-0 en Matute, le bastó para dar la vuelta y sumar una estrella más a su palmarés. El siguiente año fue de logros importantes porque el Universitario de Deportes fue arrasador en la liga. No hubo desenlace con partidos mata-mata, ya que los cremas ganaron tanto en la apertura como en la clausura y sumaron 100 puntos entre ambos torneos, sacándole una diferencia brutal de 22 puntos al segundo Sporting Cristal. Y antes de que se me pase, cabe recordar que a la fecha que grabo este video, Universitario puede convertirse en tricampeón por segunda vez. Y ahora tomamos un vuelo hacia Buenos Aires para destacar el heptacampeonato conseguido por Racing Club de Avellaneda a inicios del siglo pasado. De más decir que fueron más de 3 ligas consecutivas, 7 en total para el primer campeón argentino del mundo, que el siguiente año de haber conseguido el hepta se toma un descanso breve, dejando que River se haga con la liga de 1920 y en 1921 vuelve a sumar un título en su palmarés. Por lo que lograr 8 títulos en 9 años es una completa locura. Y mencionando algunos highlights del club en aquella época del amateurismo del fútbol argentino, la academia había logrado récords importantes como el de 51 partidos sin perder entre 1913 y 1916 y tan solo 5 partidos perdidos en todo lo que duró el heptacampeonato, ya que de esas 7 temporadas quedó invicto en 4. Y a la fecha que grabo este video está en semis de Libertadores. En Paraguay, los 3 clubes que actualmente resuenan más por su participación continua en Libertadores han logrado al menos una vez un tricampeonato. De hecho, Olimpia es el más laureado de estos y alcanzó hasta un hexacampeonato a fines de los 70s e inicios de los 80s. Y como intermedio en este periodo mete una final de Copa en el 79 y la gana frente a Boca Juniors. Luego, con toda esa aura de haberle ganado el Ceneice, va a la Intercontinental del mismo año y también la gana, esta vez contra el Malmö de Suecia. Pero como seguía en racha, el siguiente año disputa la Interamericana y la juega contra el Club Deportivo FAS de El Salvador, al cual golea por 8-3 en el global y suma un palmarés más en esa época dorada del decano. Y creo que en parte se entiende el por qué se extiende unos años más su hegemonía en la liga hasta lograr el hexacampeonato, ya que en los años intermedios de ese periodo de 6 años se había laureado en torneos internacionales y recontra deslumbreaba aura de gigante. No dejemos pasar tampoco las 2 veces que Cerro Porteño fue tricampeón en los inicios de la década de los 40 e inicios de los 70. Y por último, el tricampeonato del Club Libertad desde el 2006 al 2008. En Brasil la situación ha sido tan reñida que hay pocos clubes en haberse laureado 3 veces consecutivas. Casos como estos son el de Santos y Sao Paulo, uno en la era pre-Brasileirao y otro en la era de la Serie A del Brasileirao. El tricolor paulista se coronó tricampeón en los años 2006 al 2008. Motivado e impulsado principalmente por el ritmo de jugar la competencia internacional de alto rendimiento que enfrentó desde el 2004, pues volvió a jugar la Libertadores aquel año en el que llega hasta instancias de semifinales y que es eliminado por el equipo que a la postre sería campeón coronándose ante Boca por penales, el Once Caldas de Manizales. Luego, el siguiente año, ganaría su tercera Libertadores en la historia al pasar en octavos a Palmeiras, Tigres en cuartos, River Plate en las semis y Atlético Paranaense en la final, y para seguir al ritmo internacional en 2006 disputa la Recopa Sudamericana frente a Boca en una llave de infarto que termina perdiendo en el global por 4-3 y por si no fuera poco, en 2006 vuelve a jugar la final contra el Inter de Porto Alegre, aunque este último se corona campeón. Toda esa espalda conseguida la traslada a la liga y el resto es historia como el tricampeonato. Mientras que en la década de los 60, época de Pelé, el Santos arrasaba en el torneo Taca de Brasil, metiendo un pentacampeonato del 61 y el 65, metiendo 2 Libertadores dentro de ese mismo periodo, en el 62 y 63. Por lo que hemos escuchado hasta ahora, se dan cuenta del motor anímico que le genera a un club estar supremamente competitivo a nivel internacional. Cuando esto lo traslada a la liga, se pueden lograr hitos históricos como campeonatos seguidos, o gran cantidad de partidos invictos, o goleadas continuas en una temporada, o hermosamente mejor, ganar 4 campeonatos en un solo año. Pues en 1962 el Peixe metió un campeonato paulista, una liga, una Libertadores y una Intercontinental, ganando al Benfica de Eusebio por el terrible marcador de 8-4 en la global. Definitivamente una locura.
Y por último, pero no menos importante, la mención del Colo-Colo tetracampeón en un formato de liga que se le reconoció como un palmarés equivalente a un título de liga al haber ganado el torneo corto de la Apertura o Clausura. Y el Cacique metió 4 en 2 años, con lo que se proclamó primer tetracampeón del fútbol chileno. Y por supuesto también la mención honrosa para el Club Deportivo Universidad Católica, que también se proclamó con el mismo rótulo, pero de las ligas anuales entre el 2018 y 2021. Cuéntame qué te pareció este video. Si crees que debí mencionar algún otro club, por favor recuérdamelo en la caja de comentarios e indícame si logró tal hito histórico en la era amateur o profesional de tu país. Chao.